están? Buenos días, alegría. Buenos días. El día de hoy vamos a firmar aquí en la conferencia, en la Mañanera del Pueblo, el decreto que le devuelve a Pemex y CFE al pueblo de México. Es una reforma que en una parte muy importante le devuelve al pueblo, primero le devuelve al pueblo las empresas que siempre fueron del pueblo de México y que en el 2013 privatizaron. Y por otro lado, la capacidad del Estado de nuevo de operar los trenes de pasajeros particularmente. Son dos reformas muy importantes que vamos a firmar el día de hoy. Estas reformas plantean, son 180 días, ¿verdad? En el caso particularmente de las empresas energéticas, para poder modificar principalmente la ley de Pemex, la ley de Comisión Federal, la ley de la industria eléctrica y otras leyes que fueron también parte de la modificación de la reforma del 2013. Nada más que esas plantas tienen un problema, que es que generan cuando hay viento o generan cuando hay sol. Cuando no hay viento, pues no generan. Cuando hay sol, no generan. Requieren una base de generación, un respaldo se llama. Pero no permitían o no le daban la alternativa a que las hidroeléctricas entraran a generar. Ahora, con esta reforma constitucional, a CFE le dan la posibilidad de que estas plantas entren y que SENACE, que es el que hace ese despacho, diga, no, primero las hidroeléctricas, en función de distintas situaciones técnicas que determinan quién entra a generar. Ahora imagínense ustedes tener una planta hidroeléctrica parada porque SENACE te dice, no puedes generar porque le doy preponderancia a otras. Pues representa costos para CFE, porque de todas maneras ahí hay trabajadores, ahí se pagan muchas cosas. Entonces ahora a CFE se le da la posibilidad de que entre a generar. Vamos a calcular exactamente el monto de recursos de lo que esto significa y al mismo tiempo va a haber nuevas plantas, algunas que se construyeron en la administración anterior del presidente López Obrador, que nos va a tocar inaugurarlas, muchas de ellas de gas natural, y otras que vamos también a construir de fuentes renovables de energía y un espacio que es el 46% para que generen los privados. Entonces, un ministro en 10 años, nada más tomamos en cuenta los 10 años, estaría recibiendo por retiro 180 millones de pesos. Eso sin contar con los 500,000 pesos que recibirían de pensión vitalicia mensual, precisamente para no perder estos privilegios. No contamos los otros beneficios que están ya también ampliamente documentados en otros medios de comunicación y en otras investigaciones que se han venido a dar a conocer, ¿no? Preguntarle ¿qué opinión le merece precisamente? Bueno, estamos hablando de ministros, pero no estamos hablando de jueces ni tampoco de magistrados. Eso nada más es la punta del iceberg, porque también hay otros fideicomisos que también lo dimos a conocer con el presidente Manuel López Obrador, que es por ejemplo el FORI, este fondo en el que no se había, en la historia del Poder Judicial, desde la creación de este fondo, no había posibilidad de retiro, a menos de que en este caso el trabajador, ya sea juez o en este caso de base, renunciara o dejara de pertenecer al Poder Judicial, y se da a conocer que de manera extraordinaria le podían retirar hasta el 50% de sus ahorros nada más de este fondo en el Consejo en el Poder Judicial. Precisamente preguntarle qué opinión le merece que pues no parece, pero
pero da la impresión de que están empezando a saquear todos los recursos que hay ahí en los fideicomisos del Poder Judicial. Esa sería mi pregunta. Digamos que por norma, por ley, por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos, además quedó establecido en la Constitución que así puede ser, si renuncian, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Estamos todavía revisando los números porque no queremos dar un número que sea falso, pues que no tenga que ver. Entonces ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro. Ahora, yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que está planteando algunos de los ministros de la Corte o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancagua, si es así, hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente: que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia los 8 ministros y ministras. Pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. ¿Sí se dan cuenta de la magnitud? O sea, 8 personas. Yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Pero ese es el fondo. Y también, pues, ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional, o pueden postularse. Preguntarle, Presidenta, si se va a tomar en cuenta toda esta documentación que ya tiene la Secretaría de Gobernación, pues para que estos casos, si se demuestra que son hechos de corrupción, pues se pueda ir limpiando y que no haya impunidad, ya que se está en este proceso de extinción de ese instituto. Sí. Supongo que el INAI tiene su Contraloría interna, ¿verdad? Sí tiene, pero por ejemplo… Órgano interno de control se llama. Exactamente, en el caso de las tarjetas American Express, cuando surge el escándalo, pues abren un expediente y todavía es la fecha en que no dan resultados. Sí, yo creo que se tiene que no debe haber impunidad nunca.
O sea, yo creo que eso es un principio. Ahora, sobre el caso del INAI, está en puerta la reforma para los organismos autónomos. Se está viendo en algunos casos, lo adelanto, el tema de la independencia técnica, porque es parte de lo que se firmó en su momento en el tratado para algunos organismos. Eso lo está revisando incluso el propio Congreso, pues para que quede claramente en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica para que no haya problema en ese sentido. Pero como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. Pues no era responsable Estados Unidos de la violencia que se vive en el estado de Sinaloa. Preguntarle justamente su opinión sobre estas declaraciones que hizo ayer el embajador. Sí, lo comentamos hoy en el gabinete. Ayer fue muy claro el fiscal, porque además es la Fiscalía General de la República quien está investigando este caso. Y comentábamos que hay una frase que dice: el fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. Entonces yo creo que es parte de lo que estamos planteando, no es la detención per se, sino cómo se hizo. ¿Cuál es el programa que pues más le orgullece que se va a implementar en su gobierno para apoyar a jóvenes en emprendimiento y en tecnología y en ciencia? Sí, es uno de los proyectos que tenemos con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard, y la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Está dentro de los 100 puntos que planteé. Y una parte de ello pues tiene que venir acompañado de la banca de desarrollo para poder apoyar a jóvenes que permitan que estos emprendimientos se desarrollen. Entonces sí es parte del proyecto que tenemos y cuando tengamos el programa completo invitamos a Marcelo y a Rosaura para que los invitamos para que puedan platicar del apoyo a emprendedores y el plan de polos de bienestar que estamos impulsando. Y también muy pronto ya vamos a nombrar este consejo que va a coordinar, lo dije desde campaña, Altagracia Gómez, también le estamos pidiendo al Consejo Coordinador Empresarial para el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. Y uno de los planteamientos es justamente cómo hacer que participe la ciudadanía para conocer la problemática desde el centro de salud, desde el hospital, igual en las escuelas. Entonces, pueden ser obviamente quienes participan como en la comunicación alternativa, pero yo creo que el principal supervisor del acceso a los derechos, porque más que un servicio es un acceso a un derecho, pues somos todas y todos los mexicanos y tiene que haber una forma de comunicación que es una parte de la agencia digital entre la ciudadanía y el gobierno, de tal manera que no solo a través de los mecanismos normales de decir hay 98% de abasto de medicamentos en este centro de salud. Después le preguntas al ciudadano y resulta que el 2% es del medicamento que más hace falta o que más se usa, por ejemplo. Entonces necesitamos mecanismos de comunicación, además de la posible participación de youtuberos o compañeros que se dedican a los medios alternativos. Lo está trabajando el Infonavit, fíjense, para que se vea cómo
particularmente con Fox y Calderón, todo el programa de vivienda, en realidad eran negocios, no resolvían un problema de vivienda o no permitían que se accediera al derecho a la vivienda. Son 600,000 viviendas en situación de abandono. Algunas de ellas están ocupadas por otras personas que no fueron los que adquirieron el crédito, pero las están ocupando, otras se siguen pagando aunque no se ocupan y otras de plano están abandonadas y tampoco se pagan. ¿Y por qué? Pues porque se construyeron alejadas de los centros urbanos, muchas de ellas sin servicios. Entonces, sí es un tema que le pedí yo a Octavio Romero que fuera uno de los temas centrales que trabajara, no solo la construcción de nueva vivienda, sino qué vamos a hacer con esas viviendas abandonadas. Y depende mucho también de en qué condición está cada unidad habitacional, pero son infraestructuras que tienen que tener un uso, porque finalmente pues fueron recursos del Infonavit, que muchos de ellos son de los propios trabajadores. Entonces, se tiene que ver qué se hace con el crédito y qué se hace pues con la propia infraestructura. Es hacer Pemex más eficiente internamente. Son 3 subsidiarias y 40 filiales las que tiene Pemex. Sí. Es muy complejo administrar una sola empresa con 3 filiales, no 3 subsidiarias, 40 filiales. Entonces vamos a aprovechar para disminuir costos, aprovecho para decirle a los trabajadores que no tiene que ver con sus derechos laborales para que no se me vaya a malinterpretar. Se hicieron muchas basificaciones y ya pues era plática del director con el sindicato, pero sí vamos a implementar una política de austeridad republicana muy importante al interior de Pemex y además que la haga más eficiente. Entonces, todo ello, si nos permiten, lo presentamos ya muy pronto para que sea una idea integral tanto de CFE como de Pemex. Vamos a firmar un gran acuerdo hídrico con distritos de riego, con industria y a partir de ahí las modificaciones a las leyes. Muchas veces se concesiona tantos metros cúbicos o millones de metros cúbicos de agua y no se usan para una industria, para un distrito de riego, incluso para un municipio. Pero están concesionados a alguien. Entonces la disponibilidad para consumo humano pues parece muy poca, pero en realidad digamos es administrativa por cómo se dio la concesión. Entonces lo que les estamos planteando es que devuelvan a la nación lo que no están usando.